El mundo suena. Estos sonidos se producen por la vibración de un cuerpo y viajan en forma de ondas. Estas ondas se perciben en el oído y se procesan en el cerebro. La propagación de sonido es transporte de energía. Para producir y mantener un sonido se necesita de energía. La intensidad variará dependiendo de la cantidad de energía que se aplique. Si no hay energía, el sonido desaparece. ¿Pero a dónde se va? Una manera de entenderlo es que regresa al silencio. El silencio es la ausencia de esa energía, pero así como la oscuridad es más que la ausencia de luz, el silencio es más que la ausencia de sonido. Hay silencios de todo tipo. En música el sonido, pero también el silencio, son recursos expresivos. Por eso en una partitura ambos se escriben. Los compositores entienden que la nada es tan expresiva como un algo. De hecho, justo antes de que comience un concierto, ya se produce uno de los silencios más especiales. En ese instante nos percatamos de que el silencio será interrumpido por sonidos. El compositor Carl Nielsen dijo: «Amo la superficie vasta del silencio y es mi principal deleite el romperla». Hay música que literalmente surge del silencio, como si pusieran en evidencia sonidos que ya existían en otro lugar. Otra comienza de forma contundente e inmediatamente le sigue un silencio, tanto o más impresionante que los primeros sonidos. Beethoven trata el silencio como un motivo musical, como un verdadero personaje protagónico. Si no habías escuchado esto, ponle pausa y hazlo. Hay silencios que nos devuelven al orden, casi como una intervención divina que nos saca de los problemas y nos dice: bueno, aquí no ha pasado nada. Otros silencios, por el contrario, nos ponen en problemas, o al menos nos producen incertidumbre e incluso temor. Hay silencios sobrecogedores que nos permiten regresar después de un momento sublime, trascendental, espiritual. Como en el lenguaje hablado o escrito, la música necesita respirar. De ese principio nace la articulación de una frase, con inflexiones, comas, puntos, con silencios. El silencio está directamente relacionado con nuestras expectativas. Incluso nos puede hacer pensar que estamos frente a un dramático final. Pero no. Haydn, maestro del ingenio musical, de hecho ocupa el silencio para burlarse de todos nosotros. En este cuarteto, la broma es que no sabemos cómo anticipar cuál es el verdadero final. Estamos ahí sentados, escuchando, y la música termina. Pero no ha terminado. Vuelve a comenzar. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que aplaudir? ¿No hay que aplaudir? ¿Seguimos escuchando? Ahora terminó. No, todavía no termina. Y así 5 veces Haydn se ríe en nuestra cara. Y finalmente cuando termina, es la vez menos esperada. Así como hay música que parecía que ya venía sonando, hay otra que literalmente nace del silencio. El compositor ruso Alfred Schnittke utiliza este recurso como un medio expresivo. Escribe música que surge de la nada, alcanza un clímax y se disuelve en la nada. Wagner escribió tal vez la música más erótica que se tenga en memoria para su ópera Tristán y Isolde. Y por cierto, cada silencio en su preludio es una elocuente sugerencia. Sin embargo, creo que uno de los silencios más sensuales e insinuantes lo escribió Debussy para poner en música el poema de un fauno absorto e intoxicado por la belleza de una ninfa.
El compositor norteamericano John Cage, fascinado por la pureza y complejidad del silencio, llega finalmente a la creación de su obra más conocida y que representa todo un desafío. 433 es una obra escrita originalmente para piano, donde el pianista se sienta delante de su instrumento y no toca una sola nota por 4 minutos y 33 segundos. La obra, de hecho, tiene 3 movimientos, y por supuesto existe una partitura, en la cual no hay ninguna sola nota escrita, pero sí la indicación de cada movimiento, la cantidad de compases y duración. ¿Por qué no? No podemos percibir el silencio absoluto. Aún sin el sonido de algún instrumento, escucharemos los sonidos de un público inquieto, que no sabe cómo reaccionar a lo que está presenciando. Escucharemos las toses nerviosas, algún comentario. Escucharemos incluso lo que ocurre fuera del teatro, en la calle. Si la música no irrumpe, no nace y muere en ese concepto de silencio musical, lo que nos queda es la experiencia más cercana a saber a qué se parece este recipiente, a qué sabe, cómo se comporta, a qué suena el silencio.